Muchas gracias, Beatriz. Quiero agradecerle la invitación al Instituto Interamericano por la Democracia, a su presidente, don Tomás Regalado, exalcalde de Miami, a Carlos Berzaín y a todos los expositores que me han precedido. Quisiera comenzar señalándoles que mi exposición va a ser sobre cómo se ve Colombia desde la perspectiva venezolana. Y quiero comenzar con señalar que Colombia y Venezuela son hermanos gemelos, hermanos que están hermanados a través de más de 250 años de historia compartida. Desde el Virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Venezuela, nuestra independencia, nuestro vínculo común con Bolívar, quien independizó a nuestros países y fue presidente de la Gran Colombia. Y recientemente, es decir, en el siglo pasado, quiero subrayar una realidad que quizás algunos han olvidado. Para el año 1950, Venezuela era el cuarto país en ingreso per cápita del mundo. Solo era superado por Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda. Y también el dato de que desde 1920 hasta 1970 la inflación venezolana fue inferior a la de los Estados Unidos. Esto convirtió a Venezuela en un imán atractivo para todos los países vecinos, muy especialmente para Colombia, que azotado por su guerra civil y teniendo una frontera común de más de 2.000 kilómetros de longitud, fueron varios millones de colombianos que emigraron a Venezuela. Saber la cifra exacta resulta difícil porque nuestro país le prestaba para entonces poca importancia a vigilar la frontera. Sin embargo, se calcula que la cifra está por el orden de los 6 millones de colombianos y esta cifra lo delata la inmensa popularidad que tiene a lo largo y ancho de Venezuela el vallenato, música adorada por los venezolanos. También Venezuela sirvió de refugio temporal para perseguidos por las dictaduras militares del continente, de peruanos durante la dictadura de Velasco, de argentinos durante la época de Videla y Galtieri, de salvadoreños durante la época de la dictadura de Carlos Humberto Romero, y recuerdo de niño haber conocido al presidente Napoleón Duarte en la ciudad de Caracas, donde vivió su exilio, de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y quiero recordar a Isabel Allende, la escritora que escribió: Venezuela siempre fue un país que acogió a gente de otros países que estaban escapando de la violencia, la miseria y las dictaduras. Hoy la suerte se ha invertido. Más de 2 millones de venezolanos han ido a Colombia. Y toda inmigración, cuando llega, desde luego, genera algunos desbalances. Pero sí quiero subrayar información que me han dado amigos colombianos, destacando importantemente la colaboración que la inmigración venezolana ha dado a Colombia, especialmente al agro y muy especialmente a lo que es el eje cafetalero y también para el sector petrolero muy en particular. Los venezolanos estamos muy agradecidos por el evidente trabajo en pro de la legalización de los venezolanos en Colombia. Así nuestra gente se integró a la vida económica, social y política de este país. Y debemos agradecer al presidente Duque y su equipo por esa decisión. Hablar sobre lo que pasa en Colombia en este momento resulta difícil. Todavía hay que darle un poco de tiempo al tiempo para poder hacer una proyección más precisa de hacia dónde va la presidencia del presidente Petro.
ya que se están dando algunos eventos internacionales que pudieran generar de su parte un ajuste importante sobre sus planes iniciales. La realidad peruana, la chilena, hace pocos días la derrota del PSOE en España y la convocatoria a nuevas elecciones para el venidero mes de julio, imagino que tendrá al presidente Petro sopesándolas. Las reuniones del presidente Petro con el presidente de los Estados Unidos, la grave situación económica que vive Cuba, la grave situación económica que vive Venezuela, el rol que asumirá China, la guerra de Rusia y Ucrania, las elecciones americanas en el 2024, lo que va a pasar en las primarias y elecciones presidenciales, o si por el contrario en Venezuela serán impedidas y tendremos otro desenlace. Todo está dinámico, cambiante. ¿Qué hacer? Está tan dinámico y cambiante. Para hacer diagnósticos es sumamente arriesgado y la probabilidad de acertar no es tan fácil como en otros tiempos. En todo caso, lo que pase en Colombia afectará no solo a los colombianos, sino también determinará la suerte de miles de familias venezolanas que se encuentran allá, haciendo futuro y huyendo del socialismo del siglo XXI, y en este momento sienten que podrían encontrarse de nuevo con esta barbarie. Sin embargo, hay que prever el peor escenario y trabajar para que no ocurra. Colombia no es Venezuela, es lo que escucho permanentemente cuando hablo con mis hermanos colombianos. Recuerdo cuando ocupé la vicepresidencia de la Unión de Partidos Latinoamericanos y cuando ocupé la presidencia adjunta de la Unión Demócrata Internacional, luego de recorrer el continente completo, país a país, de ir a Europa, ir incluso a Asia, conferencias, reuniones, entrevistas, alertando sobre el socialismo del siglo XXI, de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y todos veían esto como imposible que pasara en sus países. Pero todos fueron cayendo uno a uno, mientras repetían que su país no era Venezuela o no era Cuba. Y no era Cuba. Los únicos países que se han salvado son los que han tenido instituciones fuertes y firmes, o en aquellos que los militares han actuado a tiempo. El socialismo del siglo XXI es una franquicia, tal cual un McDonald's. La receta no cambia y quizás por ello podemos descubrir en qué andan. Ya conocemos desde el primer capítulo hasta el último. Y siendo una franquicia, enumeraré algunos elementos que la caracterizan y que los colombianos deben vigilar con mucho celo. En Colombia debo decir que algunos elementos ya parecen asomar el riesgo y hace falta entrarle con cabeza fría y con una estrategia bien pensada. No podemos confiarnos ni subestimarlos. Actúen como si Colombia sí es Venezuela, para que no lo sea. Y reaccionen temprano para que no les armen el cerco. Van por el Poder Judicial. Ponerle la mano a la estructura judicial es vital para el socialismo del siglo XXI. Es desde allí que ejercen la dictadura. Mantienen la fachada democrática y convierten lo legal en ilegal. Lo ilegal en legal según convenga. Lo amoral en moral, ya sea para legalizar sus intereses y corruptelas o para perseguir a sus oponentes. Chávez destituyó a los jueces y los sustituyó por provisorios de su absoluta confianza. En Colombia han comenzado confrontando al fiscal. Ojo pelado con esto. Recuerden, no confiarse ni subestimarlos. Ellos no dan puntada sin dedal. Cuidado si fue una trampa esa provocación, haciendo que el fiscal responda ante la opinión pública y convirtiéndolo en un actor político para luego acusarlo e inhabilitarlo en sus funciones. Fundamental para el socialismo del siglo XXI es corromper la estructura militar y a los cuerpos de seguridad. En Venezuela comenzaron con el Plan Bolívar 2000,
Ahora en Colombia han diseñado una especie de subsidio para policías y militares. Ojo con esto. Acabar con el orden jerárquico de la institución militar. Por ejemplo, colocándolos en puestos civiles cuya jerarquía compita con rangos internos en la Fuerza Armada. Un ejemplo, nombrar a un teniente coronel ministro haciéndolo sentirse superior a sus superiores, superior a los coroneles, superior a los generales. Embochinchar la institución castrense en dos platos es lo que pretenden. Van por los medios de comunicación, contra los dueños y periodistas, la descalificación ante la opinión pública, acusándolos de oligarcas, de representantes de las élites. Van construyendo su narrativa de división y odio social. Todo aquel que esté en contra será calificado con una etiqueta. En Cuba fueron los gusanos, en Venezuela los escuálidos. Si no los han bautizado con una etiqueta todavía, prepárense. Van por la tenencia de la tierra para otorgarla supuestamente a los que la trabajan, expropiando, y así se acaba la agricultura. Van contra la inversión privada, expropiando industrias y comercios. Entiendo que el presidente Petro ahora comienza a llamar la expropiación de industrias y comercios, la llama la democratización de la propiedad privada. A todo le quieren llamar con el concepto de la realidad invertida. Por ejemplo, se hacen llamar progresistas siendo realmente un retroceso. Afectan la propiedad privada y le llaman democratización de la propiedad privada. Y a los cuerpos de seguridad organizados en la calle, para acercar a la población, le llaman cuerpos de paz. Anuncian planes de seguridad, no dirigidos por los cuerpos de seguridad, sino por grupos organizados en la calle. En Venezuela los colectivos le llamaron, también los círculos bolivarianos. En Colombia, primero le comenzaron llamando la primera línea y ahora le están llamando los agentes de paz. En Cuba se llaman los CDRs, los Comités de Defensa de la Revolución, pero la realidad son cuerpos para ir restringiendo las libertades a toda la ciudadanía. La oposición tendrá tres caminos. O negocian, como ha ocurrido con muchos en Venezuela, y se ponen al servicio del régimen. Claro, siguen como opositores haciéndole el juego a ellos. O si son detenidos y sometidos, de aquí algunos negocian y se unen a los primeros. Otros huyen al exterior y otros pierden la vida. Y la tercera vía es que los obligan a salir como sea del país. La amenaza es permanente y quien no entre por el aro, lo sacan del sistema. No quisiera ver en Colombia, la clonación de lo que hemos vivido los venezolanos. En las calles de Colombia hoy conviven el temor y la esperanza. 2 millones de venezolanos hoy se encuentran muy preocupados. Conocen la película, pero ya habiendo vivido lo vivido, muchos no se atreverán a ser beligerantes. Pero hay temor, mucho temor de ser alcanzados por la misma barbarie. En Venezuela se ha vivido un crimen de exterminio, que es cuando un gobierno somete a la población a vivir en condiciones infrahumanas. No queremos ver a nuestros hermanos colombianos vivir lo que nosotros hemos padecido. Me pregunto, ¿cómo vamos a proteger a la población venezolana que vive en Colombia? La única respuesta que se me ocurre es alertando a todos los colombianos para que reaccionen a tiempo y que no cometan los mismos errores que cometimos los venezolanos. Que sus instituciones se mantengan firmes, sus militares sean exigentes en cuanto a cuidar la soberanía del país. Que el Congreso cuide, revise y analice cada ley o propuesta que haga el Ejecutivo. Que cuiden su sistema de votación para que no sea intervenido. Que no caigan en la finta típica del socialismo del siglo XXI de llamar al diálogo con la promesa de llegar a un acuerdo, cuando realmente lo que están haciendo es comprar tiempo para avanzar más rápido.
Veo a varios importantes líderes democráticos de Colombia tomando las calles y hablando con la gente. El presidente Uribe está recorriendo el país. Veo al presidente Pastrana también activo, a María Fernanda Cabal, a excandidatos presidenciales, a quien me precedió en la palabra, la senadora Holguín, activa, moviéndose. Y esto me gusta que se esté haciendo. Sintonizar con la gente en esta etapa es vital, es fundamental para ganar la batalla. Como venezolano que gobernó un estado durante 4 periodos y basado en mi experiencia, puedo garantizarles que no se necesita cambiar una constitución para mejorar la calidad de vida de la gente. No se necesita expropiar, no se necesita tomar el poder judicial, ni tampoco corromper al estamento militar, porque ninguna de esas prioridades resuelven el problema de la gente. La gente lo que desea es ser dueños de su propio destino, que con su trabajo pueda echar para adelante, que se le respeten sus ideas y sentir que unido a todos, está siendo protagonista de ese futuro positivo de su país. Cuando se prioriza lo que no es importante para la gente, se está priorizando otra agenda que en nada tiene que ver con la democracia. Me pregunto también, al contrario, ¿qué pasaría si lo que ocurre en Venezuela afecta a Colombia? Colombia y Venezuela, 2 países hermanos. Lo que pasa en uno, tarde o temprano, influye en el otro. Así ha pasado históricamente. La suerte del uno es la suerte del otro. Debemos estar unidos en este esfuerzo, venezolanos y colombianos. Colombia está hoy en el preciso momento para que su gobierno se mantenga en el cauce democrático, que se respete el derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad de expresión, y que cada ciudadano sea juzgado por jueces imparciales. O salimos de esto juntos o caeremos juntos. Tengo fe de que aún hay tiempo. Adelante, hermanos de Colombia.